Hola, hola chicos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la molécula de agua. En realidad sobre dos conceptos que son siempre complicados a la hora de abordar la química biológica, ¿sí?, para el estudiante de medicina. Que son los compuestos polares y los compuestos apolares. Pero no podemos entrar a hablar de la química sin poder articularla con la física, no antes de haber mencionado dos o tres palabritas sobre esta molécula. Como todos saben, el elemento más importante que se encuentra sobre nuestro planeta es la molécula de agua. Y por convención, obviamente, se la tomó como un elemento primigenio, el que dio origen a toda la vida en nuestro planeta. Claramente, desde el punto de vista médico, a nosotros nos interesa que el cuerpo está en un paciente adulto tipo de 70 kilogramos, el 60% está compuesto por agua. Y en un niño ronda aproximadamente en un recién nacido del 90%. ¿Bien? Entonces, sin más preámbulos, ahora podemos hablar y jugar un poco con los conceptos de química y de física para poder entender por qué una molécula es polar y cuándo, ¿sí? Nosotros sabemos que la molécula de agua está formada por un elemento muy electronegativo y dos átomos muy electropositivos, ¿sí? Y existen fuerzas entre los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno, ¿sí? Esas fuerzas se puede trazar una resultante entre ellas dos, ¿bien? Que quedaría justo en el eje longitudinal de la molécula, en donde la resultante sería en un polo, me daría, gracias a los protones o los hidrogeniones, me terminaría dando el polo positivo. Y la electronegatividad me la terminaría dando el átomo de oxígeno. Ahí es donde uno puede entender por qué decimos que un compuesto es polar, ¿sí?, o apolar. Porque se rige o se lo toma como referencia a esto. ¿Pero cuándo? Bien, ahora lo voy a explicar. Acá formamos el dipolo, es decir, al margen de que nosotros tenemos, como ya expliqué, ¿sí?, repartida de una manera estratégica los dos átomos de hidrógeno que forman un ángulo de 104.5 grados, lo cual es clave, ¿sí?, a la hora de comprender cuándo un compuesto es polar o no. ¿Está bien? Entonces, tengo que saber que esta molécula puede ejercer fuerzas, ¿sí?, para separar o ionizar moléculas que son polares. De ahí surge la regla de que todo compuesto polar se puede disolver en un compuesto polar. Bien, es por esto. Si ustedes recuerdan, vamos a recuperar conceptos de física. El trabajo, work en inglés, es fuerza por distancia por el coseno de alfa. Bien, existe un concepto muy similar que es la torca o la palanca. La palanca descrita ya años por Arquímedes, ¿sí? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, acá sucede lo mismo. Cuando yo descubro, entiendo que esta molécula, todo lo que se va a disolver en ella es polar, es porque las fuerzas para poder ionizarla, es decir, la distancia que va a separar gracias a 104.5 grados, me van a generar una palanca. Es decir, voy a poder separar las fuerzas entre esos átomos. Ahí entiendo lo que es un compuesto polar, ¿bien? Y lo diferencio de que todo lo demás son compuestos apolares. Entonces, imagínense, para que terminemos de cerrar la idea, esta molécula de agua, cuando la pongo en contacto con un terrón de cloruro de sodio, lo que voy a tener es la ionización de las mismas. Y como ustedes saben, vamos a tener que el cloro me va a dar aniones cloro y me va a dar cationes de sodio. Bien, ¿qué va a suceder? En la cocina, o comúnmente nosotros conocemos que en un recipiente, en un té, en agua, disolvemos un terrón de sal y lo que estamos haciendo desde el punto de vista químico es solvatarlo, ¿bien? Es decir, ionizarlo,
lo ioniza, y la solvatación es cuando 4 átomos de el elemento más electronegativo se unen alrededor del átomo de sodio. Y cuando yo ionicé y obtuve aniones de cloro, 8 átomos de hidrógeno se van a formar alrededor, ¿sí?, de la molécula de cloro. En realidad, esos 8 átomos van a ser 4 moléculas de agua. Bien, lo mismo sucedería con esto, solo que como el oxígeno es uno solo, en la molécula de agua serían 4 oxígenos y acá son 2, entonces tendría 8 por las 8 moléculas. Bueno, más o menos, como para terminar de cerrar, hay que también transmitir el concepto de que existen compuestos que son apolares y los identifico muy fácilmente cuando no pueden ser palanqueados por el ángulo de 104.5 grados. Si ustedes se fijan, si prestan, que seguramente a partir de ahora en más, van a mirar la molécula si tiene un ángulo agudo, un ángulo llano, un ángulo obtuso. Bueno, esa es la clave para poder interpretar la polaridad de la molécula. Bien, entonces si ustedes se recuerdan el ejemplo de los compuestos apolares, es cuando nosotros manipulamos grasa o aceite y nos embebemos las manos, después lo queremos sacar y utilizamos un jabón. Bueno, el jabón y la grasa, los dos son lípidos, es decir, que se cumple la regla de que todo compuesto apolar es disuelto en un compuesto apolar. Entonces ahí yo lo que hago es saponificar la grasa, que eso lo podríamos dejar también para otro video más adelante. Espero que este pequeño concepto les haya sido muy útil. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y denle un me gusta. Que tengan muy buenas noches y gracias por seguirme.